Hola, ¿qué tal están? Tutorial de la lógica de Aristóteles. Aristóteles es un gran pensador, un gran biólogo, un gran filósofo que vivió desde el año 384 a.C. al 322 antes de nuestra era. Nació en Estagira, en Macedonia, por eso se le llama la Estagirita, y en este vídeo pretendo simplemente explicar algo, pues algunas cuestiones fundamentales de su lógica. Hay que decir en primer lugar que Aristóteles fue el creador de la lógica, aunque por supuesto la dialéctica de Platón constituye también un importante precedente, sin ninguna duda. Se puede decir también que Aristóteles no dio un nombre especial a sus escritos sobre la materia. El término lógica apareció posteriormente en los escritos de los estoicos, que también crearon una lógica muy importante, la lógica, por ejemplo, de Crisipo, que es parecida en ciertos aspectos a la lógica de enunciados creada ya a principios del siglo XX. Y realmente pues el término lógica es considerado, este término y esta ciencia, esta disciplina, por Aristóteles no como una ciencia, sino más bien como una introducción, como una propedéutica a la ciencia. Por lo tanto, podemos decir que esta terminología de la lógica de Aristóteles solo se empleará a partir del siglo VI después de Cristo para señalar el conjunto de los escritos lógicos de Aristóteles. El primero de estos escritos es el que se titula Categorías y en él se hace pues un estudio de los términos que entran en la proposición. Las categorías son en realidad las clases más amplias de predicados que se pueden afirmar de un sujeto. Y la lista dada por Aristóteles es la siguiente: sustancia, por ejemplo, hombre; cantidad, de 2 codos de largo; cualidad, blanco; relación, doble; lugar, en el liceo; tiempo, ayer; posición, sentado; estado, calzado; acción, quemar, por ejemplo; pasión, es quemado; y la categoría principal, por supuesto, es la sustancia, porque Aristóteles es también una sustancia primera, aunque tiene la sustancia segunda de la humanidad, de ser humano. Otro tratado lógico de Aristóteles es sobre la interpretación, que es un estudio de la proposición o enunciado atributivo, logos apofantikos, que puede ser verdadero o falso, cosa que no sucede con los ruegos, órdenes que no pueden ser ni falsos ni verdaderos. Puede dividirse en afirmativo o negativo, o también en universal o particular. También están los tratados titulados Analíticos primeros y Analíticos segundos. Son tratados probablemente los más importantes y también probablemente los más tardíos. Y tratan sobre la demostración. Primero se estudia su estructura formal, la estructura del silogismo, y luego las condiciones necesarias para que una demostración sea verdaderamente rigurosa, precisa y especialmente científica, o sobre todo científica. También hay otro tratado lógico, que es Los tópicos, que trata sobre los argumentos probables que se emplean en la discusión. Esta forma de argumentar recibe en Aristóteles el nombre de dialéctica. Y también el último tratado que podemos señalar es Refutaciones sofísticas, que trata sobre las argumentaciones engañosas, falaces, los denominados también sofismas. Como se puede observar, la lógica es también un instrumento de la ciencia. Ahora bien, Aristóteles la piensa, diríamos, como pues un saber realmente que, aunque es fiel a la herencia socrática y platónica, pues él insiste, Aristóteles, en que no hay ciencia sino de lo universal y necesario. Por tanto, si queremos lograr un conocimiento científico auténtico de la realidad, es decir, de las cosas singulares, concretas, particulares, el único procedimiento válido es conectarlas necesariamente con lo universal. En ese sentido, para Aristóteles, la ciencia explica la realidad deduciendo lo particular de lo universal, que es su causa. Resulta así que, según el planteamiento aristotélico, la función de la lógica es mostrar cómo, en la ciencia, se resuelve la problemática planteada por los presocráticos y por Platón, la relación entre lo uno y lo múltiple, o la relación entre lo universal y lo particular. En cuanto al silogismo, pues es una estructura formal lógica que permite realizar esa conexión
y Aristóteles lo define claramente como un discurso, y son sus propias palabras ahora, un discurso, conjunto de palabras o locuciones, en el que una vez concedidas ciertas cosas se siguen o concluyen necesariamente otras distintas. Esto está en su obra Analíticos Primeros, que forma parte de su órgano o Tratados de Lógica, o Tratado de Lógica. Y consta de 3 términos el silogismo: primer término mayor, último término menor y término medio. Con estos 3 términos, Aristóteles construyó 3 figuras o esquemas del silogismo, a las que más adelante, posteriormente, varios siglos después, Galeno, que fue un gran médico y que también se interesó por la lógica aristotélica, añadió una cuarta, pero indicó que solo la primera tiene valor por sí misma y que la segunda y tercera dependen de la primera. Se puede decir, por tanto, que el silogismo expresa una relación de inclusión, cómo lo particular se subsume en lo universal. Así, de esta manera, en Aristóteles la lógica del silogismo sustituye claramente a la dialéctica platónica. En cuanto a la demostración y la definición, Aristóteles está convencido de que poseemos conocimiento científico de una cosa cuando sabemos primero qué es o que existe esa cosa, segundo, lo que es, o dicho de otra manera, su esencia, y tercero, por qué, la causa de su existencia. Gracias a que conocemos la causa, según el Estagirita, podemos tener la certidumbre de que la cosa es necesariamente así y no de otro modo. Por tanto, la ciencia, para Aristóteles, es no solo un conocimiento de lo universal, ya que no hay ciencia de lo particular, sino también un conocimiento necesario y, por supuesto, verdadero y cierto. Se comprende de esta manera que el propio Aristóteles diga lo siguiente: estimamos que poseemos la ciencia de un objeto cuando creemos conocer la causa en virtud de la cual la cosa es, sabiendo que ella es su causa, es decir, que es causa de esa cosa y no de ninguna otra, y que el efecto no puede ser de otro modo, es decir, que el hecho es necesariamente así. Son palabras de Aristóteles que reflejan estos planteamientos. También podemos decir que él considera que un conocimiento de este tipo, científico, riguroso, solo se consigue por vía de demostración, y la demostración no es sino un silogismo científico. Es decir, no todo silogismo produce un conocimiento científico, sino únicamente aquel que se apoya en premisas que son verdaderas, dice el mismo Aristóteles, primarias, inmediatas, mejor conocidas que la conclusión y anteriores a ella, y causas de la conclusión, lo dice o lo escribe en Analíticos Posteriores. Con ello, lo que quiere decir el Estagirita es que toda demostración debe basarse en unos primeros principios, que, por ser primeros, han de ser inmediatamente evidentes e indemostrables, y que explican también el porqué, la causa, la conclusión es necesariamente esa. Los primeros principios para Aristóteles son de 2 tipos. Están, por una parte, los axiomas, que pueden ser comunes a todas las ciencias, como son los principios de contradicción y tercero excluido, o propios únicamente de algunas ciencias. Por ejemplo, una igualdad subsiste si se restan a cantidades iguales, axioma que solo tiene valor cuando se opera con cantidades. Y en segundo lugar, hay unas tesis peculiares de algunas ciencias, que pueden ser hipótesis o definiciones. Podemos decir, por tanto, según los planteamientos aristotélicos, que la definición expresa la esencia permanente de una cosa mediante el género y la diferencia específica del objeto definido. Así, por ejemplo, se define la especie hombre como animal, género próximo, racional, diferencia específica, y para que una definición tenga valor científico, la conexión de los conceptos de que consta debe establecerse por demostración. En conclusión, la lógica silogística aristotélica sustituye a la dialéctica platónica como nuevo procedimiento científico, y ya no se trata de ascender al reino trascendente de las ideas o formas. Para Aristóteles se puede decir que la ciencia sigue teniendo como objeto lo universal y necesario, y el silogismo es el procedimiento que permite introducir lo particular en lo universal. Además, la demostración se apoya en principios universales, y la definición, que también es uno de los principios de la demostración, sirve especialmente para establecer la esencia permanente de las diversas especies en que se puede clasificar la realidad.
el individuo es en efecto indefinible. En este orden de cosas parece bastante claro que la lógica aristotélica no es propiamente una lógica estrictamente formal, es una lógica que hace referencia permanente a la realidad, es una lógica de la realidad, cuya estructura pretende reflejar. Y en esto se diferencia, por ejemplo, de la lógica formal del siglo XX, de la lógica estoica y de otras lógicas. Por supuesto, la lógica aristotélica sigue estudiándose, sigue leyéndose, sigue investigándose sobre ella y pues tiene algunas partes, como esta del silogismo, que es perfectamente válida, y otras muchas partes también válidas, y puede haber otras cuestiones de la lógica aristotélica que sean más discutibles. En cualquier caso, han surgido posteriormente nuevas lógicas, pero sigue teniendo un extraordinario valor la lógica aristotélica. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta siempre.